Y vamos a empezar con la vez pasada hablamos de, ¿qué lugar? La vez pasada hablamos de Argentina y de Brasil. De Argentina y de Brasil, fueron los dos que se llevaron todo el tiempo. Ahorita vamos a hablar de Chile. Yo tuve la oportunidad de ir de intercambio 6 meses y es por eso que estoy aquí hablándole. Estuve en la Universidad Central, y bueno, pude ver la ciudad, no totalmente toda, porque pues a uno luego no le alcanza el tiempo, va a estudiar. Entonces, pues esa es la que me causa mucha intriga, porque yo no la tomé. Esa es la intriga porque lo que pasa es que nos revolvieron todas las fotografías. Este en realidad es un hotel en Perú, en la Ya. costa peruana, y esa fotografía yo la seleccioné porque ustedes aquí ven el manejo bioclimático que tiene el edificio. O sea, lo amplio de los volados que tiene y luego el manejo justamente de la brisa marina para que sea un sitio que tiene características particulares en cuanto a las vistas, pero también como las vistas y el manejo de en este caso las ventanas, no limita el hecho de poder abrirlo sin perder las características de climatización natural en el interior del restaurante en realidad. Ya se nos quitó la intriga. Ahí me hospedé. Ay. Muy bien. Ahí lo ven desde el otro lado. O sea, aquí lo interesante es la relación entre el volado y el manejo de la ventanería, porque esta transparencia que da del otro lado de la alberca y de este lado hacia el mar es justamente lo que permite conservar el tamaño de estas grandes ventanas sin tener problemas de necesitar una climatización artificial en el interior. Me la revolvieron, pero bueno, ok. Ahora sí ya llegamos a Santiago. Este es Santiago de Chile y este es un edificio, es el principal, que está sobre la avenida también más importante de la ciudad de Santiago, que conecta las dos, o sea, norte y sur de Santiago, de la ciudad de Santiago, y este se llama la Plaza de la Moneda. Este es el Palacio de la Moneda. Es por lo que bueno, lo que nos dijeron cuando llegué ahí fue que es el único palacio que es de estilo neoclásico italiano que se conserva en América, o sea, es original, su arquitectura es original. Tiene algunas alteraciones en los materiales y en la fachada, pero simplemente por el color, pero no por el estilo o por orden arquitectónico, sigue siendo totalmente original. Este se construyó cuando estaban los tratados sí, en el Consejo de Indias, para cuando comienza el comercio, necesitan donde hacer la moneda y todo eso, y es aquí donde inicia su construcción. Los materiales eran traídos de zonas cercanas de Santiago de Chile, por ejemplo, las arenas del río Maipo, que es el río más importante de la ciudad, cruza, ¿no? Es un eje importante. El río Mapocho también, bueno, conocido también como el río Mapocho, pero es el río Maipo también, o bueno, el río Mapocho. Las piedras leí que eran de era cantera, ahí utilizan mucho lo que es la cantera también, la que es de color blanca o rosa. Y también había piedras de la estructura que eran del Cerro San Cristóbal. Los cerros que están ahí en la ciudad, pues está la cordillera, pero se desprenden de la cordillera algunos cerros y sirven para ser jardines verticales y puedes mirar la ciudad ahí, son como miradores también. La plaza es actual, en sí ha tenido muchas modificaciones, pero es bonita de noche también, se prende ahí la fuente y todo. Ah, ya, a ver a quién mato. Lo interesante de este museo, y lo que más me agradó, es que debajo de este palacio tiene un museo donde se expone toda la cultura chilena, entonces uno puede conocer, porque para esto las personas sí como que son de, es que no sabía.
Esta es una instalación que hubo. En sí, esta no es mi foto y yo no vi esa instalación, pero dentro de esa plaza se hacen mucho dentro de los jardines este tipo de exhibiciones. Y esa, no sé, yo creo que usted va a platicar de ella, ¿no? Bueno, no. Son plantas, son flores como de papel maché, no sé. Perdón, sí. Sí, cada una de las flores representa, ¿no?, a las personas desaparecidas durante estos conflictos que sucedieron en la dictadura. Sí, en sí ese carácter está muy marcado en la ciudad. También así los policías de allá, que se llaman los carabineros, así ya aportan todo este tipo de jerarquía, ¿no?, entre la sociedad, porque sí está muy marcado eso, ese hecho que hubo. ¿Sí? Esta es la plaza posterior, ¿te acuerdas de ella, no? Sí, Te tocó ya este espejo de agua. ese espejo de agua se ilumina en la noche de diferentes colores. Y resulta que el espejo de agua se transforma en un domo cuando empiezas a bajar al museo, ¿no? Ahí está Exactamente. si cambiamos la foto podemos ver cómo va uno bajando a los lados de la plaza. Esta es una obra que se hizo hace 5 años, de hecho, ¿no? Está casi recién inaugurada. Sí, y mientras uno va bajando, va viendo cómo cae el agua y va bajando de nivel. Y en sí uno no siente que que está siguiendo comida por la plaza, sino que está bonito el recorrido. Y también es parte del museo, que no usa nada de escaleras, son puras rampas que vas bajando por los niveles. También hay cine en la planta de abajo. Arriba es la tienda que venden cosas de las personas de la cultura de ahí, muy bonito, por cierto. Hay restaurante también. Este de aquí es un museo que se llama el GAM. El GAM y es de una... No, es el Centro Cultural Gabriela Mistral. Sí, pero también creo que es el GAM. Bueno, Gabriela Mistral. Ella es una poeta, es por eso que le pusieron ese nombre. Y antes eran unas oficinas de gobierno, pero sufrió un accidente, o sea, se incendió y toda la mitad de la estructura quedó en desuso, pero esto fue bueno porque así replantearon el uso del edificio y empezaron a decir, bueno, vamos a proponer que sea un centro cultural donde pueda conocer la gente también la cultura. Como les digo, la ciudadanía chilena tiene mucho ese carácter de expresar lo que es su cultura, su forma de vida, sus orígenes, porque pues aparte de que también fueron conquistados, pues como que les interesan mucho sus raíces. Y estos son principalmente de danza y de teatro. En sí me agrada esta porque tiene salas que como son transparentes, uno como transeúnte peatonal cuando va por la banqueta puede ver el interior del edificio en la noche, se ilumina, entonces puede ver cómo las bailarinas están haciendo sus presentaciones, o sea, están ensayando sus presentaciones y puede ser, o sea, las puede ver, es lo que me agradó. Luego la estructura es de un acero, bueno, es de aluminio fundido, de Juan Egenau, que, bueno, yo la vi y pues se me hizo agradable, pero viéndola bien siento que retoma el caso del incendio, ¿no? Así como lo que tuvo ese edificio y no sé qué, porque en sí salvaron también la mitad de la estructura existente, la salvaron para volverla a usar. También mucha de su construcción tiene aportaciones de artistas, por ejemplo, tiene un patio intermedio. En serio, esto no es de mis habilidades manuales. Es que creo que, o sea, por ejemplo, es parte de su estructura, conecta espacios, porque hay una sala que es de danza y luego sigue un patio intermedio que hace que te sientas adentro y fuera del espacio, o sea, no siempre estás como en el mismo edificio, sino que está dinámico. Y a veces igual hasta el vitral, porque el techo, el de la plaza que está en medio y hace intermedio esos dos espacios a los lados, está techada por el vitral que hizo Bernal Ponce y está muy bonito porque igual con la luz natural se ilumina y hace que los espacios tengan colores. ¿En serio? Ese es el vitral.
El dichoso vitral es ese, que tiene colores, y entonces con la iluminación natural ilumina todos los interiores y se hace dinámico también para la vista. También ahí en ese vitral está colgando un pescado, que ahorita no está, pero es de mimbre, y ese es por un artista que se llama Alfredo Manzano. O sea, todos los artistas como donaron obras para adornar los espacios. También hay 2 cuadros de Roberto Mata, que también son personas muy nombradas ahí. A ver, vemos la siguiente. Ah, ya. Esa es la universidad en la que estuve. Sí, ahí estuve 6 meses y esta es la universidad. Igual estar ahí como que te hace, pues, ser orgulloso de donde uno está, porque valora los espacios que uno tiene como estudiante, porque pues sí, o sea, esta arquitectura es nueva en Chile, porque sí es, o sea, como que la ciudad está teniendo una transformación, una arquitectura pasada y una arquitectura nueva, y la nueva es con concreto armado. Se están olvidando igual como que de sus raíces, porque ellos usan mucho la arquitectura de madera. Entonces, ahorita como esta nueva tecnología de construcción rápida los está orillando a que hagan este tipo de cosas que sí, o sea, sí es novedoso, pero pierde su estilo de original. Igual, esta es la universidad. Tenía arquitectura del paisaje y tenía arquitectura nada más. Lo que me agrada aquí es que la arquitectura del paisaje está muy explotada, igual como que le dan mucha importancia. Entonces, yo hasta dije, ay, no sé, como que ese lado de que sean tan naturales, con los espacios de parques, porque también le dan mucha importancia a la ciudad de los parques. En sí, lo que más me gustó de la ciudad fueron las áreas verdes, porque uno va ahí al parque y no nada más es los juegos, sino que también los ambientan con lagos creados, árboles, son grandes extensiones también donde la gente puede ir a convivir, a platicar, y la arquitectura del paisaje está muy, o sea, le dan mucha importancia ahí. En sí, en la escuela ahí, esas plantas eran también de arquitectura del paisaje, porque las veían cómo iban creciendo y todo el proceso. Esta no era la escuela. En serio, esto está pero pésimo. Este es un museo que lo conoció No, esta es la competencia. Es la competencia. La Universidad Católica de Chile también. Ah, sí. ¿No la conociste? Sí, era la escuela. ¿Conociste este campus de la Escuela de Arquitectura? La católica sí la conocí, era la fresona, era la escuela fresona, pero no sé de por qué tomó esa foto. Porque esta es la escuela precisamente que está en Los Condes. Tú fuiste la antigua de la Católica, pero esta es la Escuela de Arquitectura. Ah, entonces a la nueva no fui, porque yo fui a la Aquí- pasada. Aquí está pues la nueva, ¿no? Ujú. Regresamos a la anterior, por favor. Ok, sí, esto es interesante el proyecto, ¿no? Que hicieron la propuesta precisamente porque era un casco antiguo de una de las haciendas, pues, del lugar, y se hace la escuela integrando, ¿no? Una correspondencia muy acertada para mi punto de vista de toda esta inquietud de un movimiento contemporáneo adaptado, ¿no? A edificios de carácter patrimonial. ¿Reconoces la torre que está allá atrás? Sí, a ese sí fui, a la de atrás. ¿Quién la hizo? Esa lo hizo Peli, el arquitecto Peli, ¿no? Junto con sus asociados, claro. Es un proyecto que también me gustó el hecho de ir ahí y estar ahí, porque cuando uno lo lee el proyecto en las revistas, pues siempre le ponen buenas referencias y dice que es un megaproyecto súper bueno, que Peli, pues, o sea, igual yo no estoy en contra de su arquitectura, ¿no? Me gustan sus puentes, todo, cómo relacionan, pero, o sea, cómo juntan los dos edificios con los puentes, pero aquí, al estar ahí, ves que cuando ya estás en el lugar no son las mismas opiniones, porque en sí el edificio, la gente que estaba ahí se sentía como en disgusto por los impactos urbanos que había causado. O sea, el hecho de que sea un edificio tan masivo en una zona de que todavía, o sea, sí es de oficinas, pero no tiene la infraestructura para soportar a tanta gente que iba a albergar este edificio. Entonces, se estaba haciendo demasiado tráfico
en sí no estaban muy a gusto con que fuera totalmente cerrado. Todavía no se puede terminar porque es una mega estructura, tiene 70 plantas de 300 y de altura tiene 300 metros, tiene un centro comercial, el centro comercial pues sí es agradable, digo, te causa frustración porque son puras marcas así carísimas, no puedes comprar nada, bueno yo al menos no puedo comprar nada, y tiene 2 hoteles y 2 torres de oficinas, y pues aquí está, o sea, no sé, igual… Bueno, al ratito va a salir por ahí en el contexto urbano, ¿no? Porque es muy gracioso de que a pesar de que tiene la altura de la Torre Eiffel, se ve mucho más impresionante en este lugar, ya aparecerá. Sí, Pero es lo bueno, más alto. regresando al campus, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en realidad es la azotea. A ver si le das a la siguiente. Este es el nuevo, no tiene nada adaptado, porque… Ahorita lo vamos a ver, es Ok. todo subterráneo. De hecho, este campus precisamente es la plaza principal de la escuela, pero es la azotea del edificio. Vamos al siguiente, por favor. Entonces, como ven ustedes en uno de los lados de la plaza, ahí empezamos a introducirnos a los niveles, en donde van a aparecer las aulas, la biblioteca. Pasamos al siguiente. ¿Sí? Aquí se van desarrollando las salas también de exposiciones para los trabajos de los alumnos. La siguiente, ¿no? Esta es la parte de la biblioteca y seguimos descendiendo. Vamos a encontrar también salones de reunión, auditorios, que en un momento los paneles que tenemos a los lados, las ventanas y demás, se abaten para formar un solo espacio en el momento que tengan eventos en donde toda la comunidad se va a reunir. Es algo similar a lo que veíamos en la Escuela de Arquitectura de Sao Paulo, nada más que esta es una versión subterránea, como ven. Ya, esta es otra plaza que sigue, o sea, primero está el Palacio de la Moneda y después sigue así, si sigues caminando sobre la misma calle, sigue esta, ¿no? Que ya está sobre un paseo peatonal. Luego, o sea, primero era de coches y ya después lo hicieron peatonal para que tú pudieras transitar por este lugar donde es de oficinas, bancos, y pues se pueden ver mucho de este tipo de edificios que son de la época de cuando Santiago de Chile tuvo una efervescencia cultural, y al ser igual como una ciudad muy importante en economía y en negocios, pues aquí se centran los edificios de este estilo. Se hizo peatonal esta calle. Entonces uno va viendo todo este tipo de edificios que son de banco. Ese era un banco, si no me equivoco. Y este es del siglo XIX. Tiene mucha influencia francesa, ¿no? Todo porque, por lo que estaba leyendo, los arquitectos que construyen estos edificios son franceses. ¿Y por qué crees que fueran de influencia francesa? Por la conquista, ¿no? ¿La conquista en Chile? Bueno, sí, o sea, llegaron ahí y también… ¿Los franceses llegaron No. a Chile? Bueno, algunos mezclados tal vez, pero sí hubo ahí conquista. No, sí, desde luego hubo Y por los conquista. comercios, ¿no? ¿Qué hay? A ver, dígame usted, porque por No, favor, aquí, ya bueno, no no. me haga quedar mal. No, acuérdense que la intención de juntarnos no es dar una clase, la intención de juntarnos es compartir las experiencias. Es hablar de arquitectura, hablar de paisaje, hablar de urbanismo, hablar de soluciones que pueden ser similares o soluciones que pueden tener conceptos similares, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy interesante el proyecto del Palacio, ¿cómo se llama? La Moneda. De la Moneda, en donde en realidad el museo no tiene una fachada, sino tiene una azotea, ¿no? Y nos hace vivir el edificio en la azotea. Ustedes han visto el proyecto del rascacielos de Búnker, es el mismo concepto, llevado a una mayor profundidad, pero finalmente es un concepto en donde lo que estamos haciendo es pues que se siga viendo el palacio. O sea, es una arquitectura que podemos decir no es arquitectura, es una arquitectura subterránea. Cuando vemos el de la escuela, por ejemplo, de arquitectura, también vemos que la arquitectura es subterránea, pero que tiene un concepto diferente porque tiene interiores y exteriores. En cambio, en el museo, lo que vemos es que en realidad es una arquitectura interior, es una arquitectura subterránea que vive en el interior, debajo de la plaza. En el de la escuela de arquitectura, lo que vemos es al contrario, o sea, sí está debajo del nivel de la calle, pero en realidad genera patios de espacio abierto e integraciones de espacios cerrados y espacios abiertos. Y esto nos va dando como que una forma de entender
cómo a diferentes problemas podemos dar soluciones distintas o soluciones que en algún momento podríamos considerar novedosas, ¿no? ¿Es novedoso perforar? Pues no es novedoso. ¿Es novedoso perforar en la Ciudad de México? Pues sí, Búnker no sabe dónde está el agua, ¿no? O sea, cuando empieza a hacer su proyecto, al 1.50 va a tener el nivel freático. Entonces empezamos a pensar qué es el nivel freático y pues diríamos aquí no hay nivel freático, porque pues lo vemos claramente expresado. Y vemos también, más que las arquitecturas europeizantes, desde luego hablaban no de la colonización, sino de lo que tú acabas de decir, del poder económico, del poder político y de lo que en América hemos entendido y en todo el mundo por la colonización europea se entendió que hacer edificios, en este caso europeizantes, por ejemplo decir que es francés, ¿no? Tiene muchos conceptos que se manejan en toda Europa, como podemos ver los sillares de la planta baja, en donde vemos nosotros cómo esto viene desde los palacios italianos, el concepto de los almohadillados, vemos el concepto de las plantas nobles, que son siempre las plantas superiores y no las plantas bajas, pero aquí lo que estamos viendo es un reconocimiento de la ciudad hacia estos edificios y hacia estas zonas, en donde finalmente encontramos la historia de la ciudad, ¿no? Y vemos que la peatonalización es un concepto que no existía. Tú lo primero que dijiste, en estas calles pasaban coches, ¿no? Sí. Y un día decidieron peatonalizarlas. ¿Y qué pasa cuando las peatonalizamos? Las hacemos más humanas, podemos ver mejor los edificios, los vemos de diferente forma, porque es diferente verlos desde una banqueta, verlos desde cuando toda la calle tiene el ancho, ¿no? Podemos ver un diseño de pavimentos, un ritmo entre el blanco y el negro, un manejo de árboles frente a algunos de los edificios, pero particularmente lo que vemos es lo importante que se vuelve la gente de la ciudad con respecto a la ciudad. Podríamos estar enfrente del Palacio de Minería aquí, ¿no? Podemos proponer que cierren la plaza. Sí, porque lo más cómodo de esta calle era que podías, o sea, que te conectaba dos calles importantes, porque a partir de esta calle tú ibas caminando de La Moneda hasta donde estaba la Plaza de Armas, que es la más antigua de toda, que a mí me tocó que estaba en remodelación. Estaba en remodelación, no pude ver nunca. Y este es un edificio que es muy antiguo, yo lo vi. Sí, bueno, es de hecho de arquitectura de los 50, en donde comienzan a centrar un poco la vista hacia lo que es el movimiento funcionalista, europeo sobre todo. Entonces aquí vemos muchas de las consideraciones que tienen que ver con la idea del edificio con su mezanín, la parte de las oficinas, el comercio, y en la parte superior las habitaciones. Entonces podríamos decir que es uno de los primeros intentos también, ¿no?, de pequeñas ciudades en edificios. De medio uso mixto, ¿no? Donde abajo tienen el comercio y arriba. Pero lo que yo no me preguntaba es que por qué tenía todas esas maderas ahí. Son visillos, precisamente porque el sol incide tan fuerte. Acuérdate que tenemos una iluminación mucho más incidental que aquí. Entonces, precisamente corren las ventanas dependiendo de la época del año. Yo cuando lo veía se me figuraba como los edificios japoneses o chinos, así todo es el principio, habitado. ¿sí? Tú sabes que este es uno de los puertos, sobre todo en Valparaíso, ¿no?, que llega mucho comercio de China. Sí, es el camino más corto para llegar a Australia. Por ejemplo, para que los otros participen contra los edificios de Niemeyer, vimos edificios de Niemeyer la sesión anterior, en donde veíamos que Niemeyer usa el concepto de el edificio de uso mixto. Sin embargo, la imagen de Niemeyer no es exactamente la que estamos observando aquí, ¿no? Y este es otro, no sé si te diste cuenta de que había muchos edificios gemelos. Sí. Precisamente es una arquitectura de los 40 donde la intención era seguir el patrón que había propuesto el Centro Rockefeller, la parte superior, terrazas, lugares de convivencia. Y aquí lo que se pretendía era hacer una unión en la parte superior como paseos peatonales, donde tuviera la mejor vista de la ciudad además, ¿no? La azotea. O sea, no dejar el perro y a la sirvienta arriba, sino precisamente buscarle, ¿no?, una utilidad que fuera mucho más atractiva. Por eso tenemos aún rasgos, ¿no?, de esta intención, jardines en la parte superior, nuestro Highline, pero versión 40 en Chile, región 4, ¿no? Y se utiliza para guardar el triciclo y todo lo que ya no le azotea. Sí, vi este tipo de puentes y todavía sigue usando, porque hay un edificio igual moderno que todavía utiliza el puente, pero ya es todo de cristal, o sea, pero retoman este estilo de conectar los dos edificios. Este es el edificio celular,
O sea, ahorita es de Movistar, porque la línea que más se utiliza, como aquí creo que es Telcel, ojalá no me esté cobrando las marcas, ¿verdad? Porque si no… Pero ya es más barato y jala En mejor, ¿no? Movistar, ahí se utiliza el Movistar, entonces es por eso que le llaman el edificio celular. Está frente a la plaza más importante, que es la Plaza Italia. Entonces en esta plaza es como aquí el Ángel, todo cuando hacen una propuesta o gana el equipo de Santiago de Chile, algo así, ahí van a festejar. Y este edificio, yo tengo el dato aquí, como les dije, se me olvida todo, es de concreto armado y de vidrio nada más. Lo que más me pareció interesante fue en su interior, porque cuenta con 8 ascensores, donde en cada ascensor pueden entrar 24 personas y son de super velocidad. Tiene 34 pisos y su altura es de 143 metros. Es de oficinas, y lo que también me agrada de los edificios de aquí es que la primera planta la comparten. O sea, por ejemplo, ahí hay una sala donde tú puedes estar conviviendo con las personas. Igual aprovechan para que tú veas los planes que tiene la telefónica y todo, pero te dan la oportunidad de tener el wifi gratis. También hay una sala donde tú tienes conocimientos así de interacción visual y te presentan la nueva tecnología y todo, y ya después se van las oficinas. Pero está chistoso el edificio en sí, que tiene la forma de celular por la antena, pero pues es un celular súper viejo, yo creo. Nada touch. Ese es el Costanera Center, el que les hablaba del arquitecto Peli. ¿Quieres decir algo? No, tú nos podías comentar, ¿no te llevaron a la visita precisamente, sobre todo ver el sistema estructural que toma en consideración los movimientos telúricos de la zona? Ah, sí, porque en sí Santiago de Chile, y creo que también todo Chile, es muy sísmico. Es sísmico, entonces todas las construcciones, o sea, la estructura la dimensiona, pero al doble, porque tiene muchos movimientos terrestres. ¿Cómo le dicen al edificio? El Costanera Center, ¿no? O sea, yo lo Tiene un nombre conocía así. popular, pero creo que no lo vamos a mencionar. La gente para la versión niños le dicen que es la mazorca de elote. Ya se imaginarán entonces cómo le dicen, ¿no? No sé con qué persona se juntó. Con los arquitectos de Qué la barbaridad. Escuela de Arquitectura. No, nosotros el Costanera, sí. Pero bueno, este es un edificio bastante polémico porque finalmente una de las características del paisaje, precisamente Santiago de Chile, era esta vista que se tiene de la cordillera de los Andes. Y finalmente la polémica se levanta precisamente porque está en uno de los puntos centrales en donde comienza ya el desarrollo moderno de Santiago, ¿no? Sanhattan, como le dicen allá. Yo vi como que los edificios empezaban a olvidar de que las personas se identifican mucho con la cordillera. En sí ellos hasta se orientan con la cordillera. Dicen, si ves para acá y ves la cordillera es el norte o algo así. Si ves para acá ya empieza a haber nada, entonces te vas hacia este lado y no sé qué. Yo nunca me pude orientar porque no le entendía la cordillera. Tenías la brújula al revés, acuérdate que el sol estaba del otro lado. Sí, pero o sea, la gente en sí, tener la cordillera es como identificarse con lo que es, o sea, es como si, no sé, nosotros vemos el puesto de elote, decimos somos mexicanos, entonces cuando ellos ven la cordillera dicen somos chilenos, y cuando uno o sea, uno sube a los cerros que les digo que son para ver las ciudades de arriba y ve la cordillera, pero en toda su dimensión, pero cuando uno va como transeúnte, pierde a veces la escala, y entonces los edificios son como parches, entonces empiezan como a esconderla y ya de repente no se ve y te olvidas de en dónde estás, en qué ciudad. Es lo que no me agradó mucho de los nuevos edificios que se están construyendo, y en eso sí estoy de acuerdo con el edificio, porque pues ahí está y como que dice, ahora soy yo el más importante, ¿no? ¿Quién sabe? Aquí un aspecto que acaba de destacar es Chile y México tienen y comparten el asunto de los sismos. ¿Sí? Compartimos, porque lo que pasa es que la arquitectura también es estructura. Sí, O sea, no solo es la imagen, no solo es la altura, sino es justamente la estructura. Hoy, por ejemplo, en México nos estamos cuestionando las alturas, por ejemplo, de la Torre Mayor o del Centro Vancomer. O sea, pues si el edificio está muy alto, pues sí, qué padre. Y todo el mundo se pregunta, ¿y qué pasa si te toca el sismo allá arriba, no? O sea, nadie quisiera que le toque el temblor hasta arriba.
No, y ellos están súper más ciscados porque acaba de ser en el 2010 el que les Entonces, tocó. estamos ciscados, pero a ver, los arquitectos no estamos ciscados, ¿sí? No. O sea, los arquitectos tenemos que pensar que para poder lograr cualquier edificio, y no hablar solo el de Peli, cualquier edificio lo que está ahí, se requiere una tecnología y se requiere también conocer de estructura. O sea, la estructura forma parte del quehacer de la arquitectura. A veces solo miramos la envolvente y no nos damos cuenta de cómo existe en realidad este intercambio de tecnología, este intercambio de conocimiento. O sea, si nosotros quisiéramos hablar sobre el edificio de Peli y sobre el edificio Vancomer, creo que lo primero que hablaríamos no sería su forma, sería cómo están estructurados estos edificios, si están flotados, si no están flotados. Y nosotros adicionalmente tenemos el problema de tener un subsuelo de fondo del lago, ¿no? Entonces le agregamos un segundo problema. Y siempre hemos dicho que los ingenieros mexicanos son extraordinarios, los chilenos dicen que ellos son extraordinarios, pero aquí lo que tenemos que ver es no son los ingenieros, sino somos los arquitectos los extraordinarios, ¿no? Tenemos que tomar una nueva visión en donde si entendemos la estructura podemos desarrollar proyectos como los que están ahí, ¿no? Y aquí ya en el momento en que empezamos a hablar de Peli, también vamos a empezar a hablar de cómo los arquitectos dejamos de ser arquitectos locales. Y esto es un aspecto muy importante. O sea, la torre de Peli, nosotros tenemos torre de Peli en México, ¿no? ¿Sí? Y en, ¿La de y en Coyoacán? Polanco hay dos también. ¿Y en Polanco no conocen las torres de Peli? Claro, estas gemelas. Sobre naranjas. Rubén Darío, las torres gemelas, Claro, De Coca-Cola, ¿no? ¿andé? Junto al edificio Coca-Cola, sí, son habitacionales. son habitacionales. ¿Alguien de los Y que el- no están aquí enfrente el- las conoce, las han visto? Y el de enfrente de la Diana también, que de hecho más o menos similar, tiene una costilla hacia el centro que da hacia la Diana justamente. Y aquí yo creo que el cuestionamiento es, bueno, ¿y los arquitectos mexicanos qué, no? Yo recuerdo haber visitado la torre de Peli, estas torres de Peli eran departamentos de, pues no sé, de 600 o de 700 metros cuadrados y eran súper interesantes, porque si ustedes se fijan, las ventanas le dan vuelta al edificio y estaban los cuartos de servicio, estaban los cuartos de máquinas de las calefacciones y los aires acondicionados, todo estaba envuelto en esta gran envolvente, como si fuera un edificio de oficinas, cuando en realidad son edificios de departamentos, ¿no? Entonces, cuando los mire uno de noche por fuera, si se fijan, podrán apreciar los diferentes elementos que aparecen en el edificio, en donde le diríamos a Peli, bueno, tu concepto de habitabilidad es un poco extraño, ¿no? Pero tu concepto de altura es un concepto que nos parece muy válido. Pero igual aprovecha bastante bien las vistas de toda la zona de Polanco. Al hacer esto circular, está aprovechando vista 360 grados, ¿no? Porque no sé bien la distribución, no sé si empieza primero 2 departamentos por cada piso y luego es uno solo, pero al final del día te toca una vista panorámica impresionante. Y yo no he subido a los departamentos, pero en la zona baja hay toda una zona verde increíble, muy disfrutable para los usuarios, la verdad que me parece que integra bastante bien al edificio. ¿Ya ven que sí pueden hablar de arquitectura? Perdón. El edificio no tenía el carácter de lo que realmente funcionaba, ¿no? No tenía… es muy importante la personalidad que debe adquirir un edificio de acuerdo a su función, ¿no? Considero, por ejemplo, el arquitecto Calatrava hizo una escultura, ustedes saben, y la convirtió en un edificio. Y muy interesante, pero también no tiene un carácter definido de qué uso tiene el edificio realmente, ¿verdad? ¿No lo conociste también, el corporativo? Sí, estaba frente al GAM. Esta es una alternativa muy interesante también de principios de siglo, ¿no? En esa última década, donde estaban de moda los muros verde con la alta tecnología en otros lugares. Y aquí solucionan de una manera muy sencilla este principio, ¿no? Es una estructura metálica, una reja en la parte de la fachada, sobre las terrazas, los balcones, y cada una de ellas tiene jardinera. Y efectivamente la planta, un muy buen trabajo de arquitectura de paisaje, se escogen las trepadoras para que dé este efecto.
pasamos a la siguiente. Aquí lo vemos, ¿no? O sea, es una forma más económica de tener un muro verde que además da una muy buena imagen a esta calle que sufrió uno de los problemas de las grandes demoliciones que se hicieron para la construcción de nuevos edificios y da pues un carácter totalmente distinto al crear una área verde en vertical, ¿no? Y está sombreando aparte, ¿no? Me parece. En lugar de las persianitas de madera que viste en el otro, ya esta es una versión de este siglo. No se quieren sentar acá para que no les dé tortícolis y luego les toque. ¿Está bien? Bueno, estos son los barrios culturales en Santiago de Chile, que son muy importantes porque… Lastarria, ¿verdad? Sí, ese es el barrio Las Tarrias. Entonces ahí puedes encontrar restaurantes. Muy bueno ese restaurante el de abajo, ¿verdad? Sí, pero no fui. Sí, no, uno va con cartera de estudiante. Ahí uno encuentra restaurantes, teatros y todo, pero lo que más agrada ahí es encontrar todavía arquitectura de la ciudad. Por ejemplo, uno puede decir por fuera que son de concreto todavía y todo eso, pero cuando uno ingresa al interior se puede dar cuenta que es estructura de madera, porque ellos utilizan mucho la madera para construir. Bueno, pues aquí en estos barrios se vive la vida cultural, hay pintores, todo se muestra para esto. Bueno, aquí hay más de los barrios, No lo sé. más fotos, pero bueno, muy mal. ¿No las trajiste? No, no me las quitaron. Este es un museo que también me quitaron la foto de la fachada. Yo no fui. Estaba la foto de la fachada, pero ese es Gonzalo. ese es un museo de bellas artes. Este museo. Gonzalo es el responsable de las fotos. A ver qué pasó, Gonzalo. Estaba Me la recuerda un fachada ahí. Bueno, estaba muy ¿Cómo las pesada escogiste? Me recuerda un poquito Las ese que me ambiente, mandaron. ¿no? que- Bueno, este Museo de Bellas Artes en la fachada tenía un frontón en donde los arquitectos lo grabaron porque le hace una alusión a todos los que se integran en esta cultura, que son arquitectos, pintores, escultores y todo eso, y está muy bonita porque también es estilo francés. En sí, en su interior, tiene una cúpula de cristal para aprovechar todo lo que es la luz natural y de ahí se empiezan a organizar los diferentes espacios de exposición. En me agrada porque el centro del museo se hace dinámico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa vez que entré, había piezas de madera regadas en el piso y en los contenedores también tú podías empezar a jugar con estas piezas y generar, no sé, composiciones que tú quisieras, ¿no? O sea, había rectángulos, cuadrados, círculos de madera. Y ya, ¿no? Ya después tú empezabas a recorrer todas las exposiciones que había en el museo. Y en la parte de alta, en la planta alta, había una exposición de un arquitecto y un fotógrafo que se había ido a diferentes comunidades de países y había empezado a ver cómo generar arquitectura así espontánea, con madera o sobre el agua, cómo podía construir también balsas y todo. Entonces, cuando tú te asomabas, así que de arriba para abajo, podías ver cómo parte de tu composición hacía una ciudad. Entonces, este espacio se vuelve dinámico y complementa las exposiciones. Y toda la luz que le está generando es natural por esta cúpula de cristal, que también recuerda a los invernaderos como franceses, ¿no? Por lo que me recordó. La estructura es metálica y un dato así importante es que la estructura se mandó a hacer a Bélgica y luego la trajeron y la armaron aquí, en donde ya se iba a construir, pero pues sí, es un gran trabajo y sale muy costoso. Y esta es una vista de la ciudad, cómo ha ido modificándose las alturas, la nueva parte, la nueva zona, aquí que son todos los edificios de oficinas y todo eso, empiezan a tener nuevas alturas, porque todas las casas en sí estaban de 2 a 3 plantas máximo, como algunas que son de por aquí, y estas casitas, así casi, la altura promedio era esta,
pero ya han ido creciendo. Y estos son los nuevos edificios. Los nuevos edificios son todos iguales así. ¿Por qué? Porque como tiene tantos sismos, los arquitectos y yo creo que más los ingenieros, que son los que rigen el proyecto ahí, se van a la segura y dicen así no se nos caen o cosas así. Ya. Esto es lo que está pasando también en Santiago, ¿no te fijaste cómo están remodelando, renovando y actualizando la ciudad? Sí, me tocó mucho este tipo de Un fachadas. panel de cristal nada más, ¿verdad? Sobre la construcción tradicional. O sea, conservaban la fachada, la original, la conservaban y ponían este panel. Capelo. ¿Eh? Un capelo como en museo, ¿no? Sí. Ese es un concepto que se ha llamado arquitectura envuelta, ¿no? Y que incluso existe un libro del MIT Press que habla sobre la arquitectura envuelta. O sea, una arquitectura en donde respetamos lo que está dentro, pero en realidad le damos una nueva apariencia. Un ejemplo mexicano parecido a este. Yo tengo Están una ahí duda. atrás un ejemplo mexicano parecido a este. ¿El Liverpool? El Liverpool. Bueno, El Liverpool de Insurgentes. Insurgentes, el que hizo Rotkin, ¿no? Hizo una… como ¿Qué hizo una Rotkin? No, Rotkin le hizo una… Bueno, le diseñó más bien celosía en el una interior, celosía. ¿no? Pero eso entraría en este movimiento. De arquitectura envuelta. en el centro de Coyoacán, muy cerca de donde está la iglesia de la Conchita, hay una biblioteca. Una librería, perdón, sí, que igual es el edificio antiguo, tiene un balcón, es como de una casona y se extendió la biblioteca, la librería, y lo mismo, le pusieron una fachada de cristal, pero, o sea, de afuera se ve como el edificio nuevo, pero una vez que estás más cerca se alcanza a ver la parte antigua y la verdad se ve bastante interesante ese edificio. O sea, que hay conceptos que son conceptos, ¿no? Otro que proponga alguien. Uno famosísimo sobre Mazarik. Es un hotel. ¿Qué, Nato? A ver. El hábitat, o sea, pero ¿por qué contesta el arquitecto Carrasco? Parece que estamos jugando aquí, el secretario general, el secretario académico, el director, nos decimos y nos contestamos. ¿Nadie conoce el hábitat? ¿Nunca han ido al bar del hábitat? Pues vayan, pues no se necesita nada, llegan y dicen voy al bar y ya se suben al bar y piden un vaso de agua y se bajan y no pasa nada. ¿Sí? Les salió gratis, pero ya subieron, ¿sí? Porque estos conceptos los empezamos a utilizar, o sea, el hábitat, por ejemplo, que era un edificio de vivienda y se convierte en un hotel. Y entonces, de nuevo, volvemos a hablar de un concepto de envoltura, o sea, resulta que en vez de tirar los edificios los envolvemos. Y eso no es tan nuevo. Ustedes pueden ver los edificios envueltos de espejo también. Ese es un concepto anterior, sí. Los de Tlatelolco, la torre Tlatelolco, no esa la envolvimos de luz, ¿no? Sí, es un concepto un poco diferente, porque en realidad es la caja de cristal que existía, pero en el momento que se decide actualizarlo, porque cambia de uso, era la Secretaría de Relaciones Exteriores y se convierte en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Y ahora si tú pasas por la ciudad, particularmente si haces en un edificio alto o si sobrevuelas la ciudad, la gente pregunta, ¿y ese edificio, como tú dices, porque de noche se ve un edificio envuelto, ¿no? Ese edificio rojo, ¿dónde lo encuentro? Si lo vas a buscar de día, no lo vas a encontrar, ¿no? Entonces son envolturas que le vamos haciendo, en este caso es para hacer denotar el cambio de uso y cómo el edificio lo retoma la universidad para un uso totalmente diferente. Entonces, tendríamos aquí que cuestionarnos si son aportaciones o si son soluciones fáciles o complejas o si son soluciones que responden a las características de la ciudad misma, ¿no? Es otro ejemplo que no sé si también lo notaste, ¿no? La integración plástica que hacen, sobre todo los grafitis, los pintores profesionales y populares, para recuperar zonas de la ciudad que pues hace algunos años era imposible caminar entre ellas, ¿no? Y esta es una participación también tanto de la comunidad que vive en estos barrios como de los profesionistas. Aquí vemos integración, como los arquitectos, diseñadores participan con la comunidad para hacer este tipo de trabajos. Esto es en el barrio de Bellavista, ¿no? Esta es una plaza que… ¿Qué te pareció, Gonzalo, cuando la viste? No, ya que me la explicaste ya tenía razón. Sí, sí.
Pero- O sea, ahí no le entendí nada hasta que ya me dijiste cómo funcionaba. Es que Gonzalo dijo, qué poética, cuando le comenté que esta es una plaza que se hizo cerca de la casa de Pablo Neruda, en donde precisamente está en una de las, ¿lo conociste? La Chascona, donde el escurrimiento de las aguas es bastante fuerte durante la temporada de lluvias, y aquí lo que hicieron fue recuperar a través de estos canales ese escurrimiento para conducirlos entre cada una de las sillas, de las bancas que forma el hemiciclo, que es como un teatro al aire libre que da a la fachada de la casa, y se colecta precisamente a un depósito que forma un espejo de agua antes de entrar al lugar. Entonces me dice Gonzalo, qué poético. Le digo, pues sí, está frente a Pablo Neruda, ¿no? Esta sí la conoces. Sí, es de Estación Central. ¿Quién la hizo? Es todo acero. Es una compañía que se llama… ¿Pero quién hizo el diseño? ¿Fue de la Torre de Eiffel? Gustavo Eiffel. Ujú. ¿Sí? Es una de las pocas obras que tenemos de Gustavo Eiffel en Latinoamérica. Pues aquí llegan los ferrocarriles más importantes. Esta es otra estación de trenes. Entonces, Gustavo Eiffel era arquitecto e ingeniero. ¿Perdón? Y Calatrava es arquitecto e ingeniero. Escultor. Muy buen diálogo. Otra versión de estación de trenes, ¿no? Lo que está sucediendo con la mayoría de estos edificios que ya dejaron de funcionar precisamente porque el servicio de los trenes ya no es rentable en muchos países y en muchas ciudades. Pero lo que yo puedo notar aquí es que si lo ves es idéntico a la Gare d'Orsay. Totalmente. O sea, Y tiene mira lo como que- la misma fachada, ¿no? ¿Y qué le pasó a la Gare d'Orsay? Pues, ¿Se volvió qué? pues sigue siendo parte como galería y museo, ¿no? Se volvió museo, y es lo que pasó aquí, en la parte de los trenes, ¿verdad? Donde estaban los andenes, se vuelve un espacio de exposición. El transporte, el funicular, ¿sí? Y tenemos también aquí el teleférico, otro de los sistemas que se pretende también establecer aquí en la Ciudad de México. Digamos que esto fue hecho precisamente para una feria, para una exposición, y se quedó como un medio de transporte para unir a los barrios principales. ¿También te tocó funcionando? No, yo no fui ahí. Sí, no. Ah, es uno de los parques. El que les contaba de los lagos. ¿Y ya? ¿Qué les puedo decir de los árboles? Los lagos artificiales, la primavera, ¿no? Que para nosotros es el invierno, ahorita es como está, va a empezar a ponerse así, ¿no? Es una profusión de color, precisamente los espacios verdes, que transforman totalmente la ciudad. De esto el arquitecto Massari nos puede platicar, ¿no? De los viñedos. ¿Viñedo o del vino? La visita a los viñedos. No, esto también es algo que está proliferando en todo el mundo, que es cómo esto que en realidad es la industria vinícola se convierte también en un evento turístico y se convierte también en un evento arquitectónico. Creo que esos son los aspectos que también podemos destacar y que empezamos a ver cómo aparecen en diferentes lugares del mundo. Esa es un poco la intención de ver hacia todo el mundo, porque vamos a decir, bueno, vamos a presentar todos los ejemplos de proyectos en las vinícolas. Ya se volvió hasta un género arquitectónico, ¿no? El concurso de la casa vitivinícola. Ya cada marca de vino busca a su arquitecto, ¿verdad? Y tenemos a Gerson de Merón, que ya hizo la suya. Zaha Hadid también ya tiene. Entonces va a ser un Y género. si ustedes van a La Rioja, todos están ahí. Todos. O sea, todas las marcas han buscado tener un arquitecto. Entonces vamos a preguntar si es el vino o es el arquitecto o es la marca lo que en realidad cuenta, ¿no? Este se Están hace todas conocido, ¿no? revueltas. ¿Dónde quedó la casa? Le quitamos la casa a Pablo Neruda y desapareció el ejemplo de la vinícola, pero bueno. ¿Ya cambiamos? Sí, ya. O sea, ven ustedes que hay una tendencia a utilizar los containers para hacer propuestas arquitectónicas, ¿no? Y aquí tenemos Valparaíso, que es uno de los puertos más importantes de Sudamérica, en el que pues es la colección más grande, por lo menos que yo he visto hasta el momento, ¿no?, de containers. Aquí tenemos otra de las casas de Pablo Neruda. Ustedes saben que esta ciudad fue nombrada también Patrimonio de la Humanidad precisamente por el tipo de estructura que tienen las casas, que están hechas todas con lámina metálica, y de alguna manera el servicio público de transporte son nuevamente los teleféricos, donde como las calles son bastante empinadas,
es la forma de poderse transportar a los distintos lugares de esta ciudad. Muy interesante ver que la arquitectura metálica es lo que le dio nombre precisamente a esta ciudad, por lo cual adquiere esta importancia de patrimonio de la humanidad. No es tan parecida como veíamos la vez pasada en La Boca, ¿no? Que es otro tipo de fenómeno. Ahí las gentes construían sus casas a través de los materiales de recuperación que venían como lastre en los barcos. Aquí no, aquí utilizaban precisamente los containers, transformándolos precisamente para hacer este tipo de casas. Y bueno, es que tiene que ver con que La Boca se funda con toda esta gente inmigrante que llega a Argentina y que no tiene dónde vivir, ¿no? Entonces se establece en La Boca y ahí forma comunidades. Aquí sí tiene vocación de puertos. Pero ahí habría que analizar el proceso social de La Boca. O sea, porque hoy La Boca es un lugar turístico. De día. De día. O sea, ahí viene el análisis. O sea, La Boca es un lugar turístico de día, es un lugar peligroso de noche y es un lugar al que se le dio una fisonomía recuperando los edificios que supuestamente tienen el carácter original de cómo era este desembarco, ¿no? Aquí el concepto es un poco diferente, pero aquí también vemos cómo podemos aprender por ejemplo, aquí se aprende la topografía. La topografía habla que si el sitio es, en realidad todas estas casas tienen una vista maravillosa al mar y lo que en realidad sucede es que es muy difícil subir de un nivel a otro y utilizan estos trenes que son tranvías que suben a 45 grados. Estos trenes, por ejemplo, son utilizados en Suiza para subir al Mont Blanc, pero son utilizados aquí para que la gente lleve el supermercado o lleve el pescado de la orilla del mar a su casa 20 cuadras arriba. Y en la otra fotografía se ve que es un concepto, en la que sigue, que es un concepto de transporte, la pasaron, no sé qué pasó, ya se ve. Esta. Es que es del otro lado, ¿no? Pasando la bahía. Es un concepto de transporte que finalmente se utiliza, no importa si el proyecto es reciente, no importa si el proyecto es del siglo XVIII, lo que se ve es que podemos analizar los conceptos de movilidad adecuados a diferentes zonas de la ciudad. Y aquí vemos, ¿no?, cómo no es, o sea, esto sería, desde una norma urbana, sería no urbanizable. O sea, vean la pendiente que tienen los carritos que suben. Entonces, Valparaíso, ¿verdad? Y Viña del Mar, precisamente, que aquí ya vemos el cambio también de la estructura social y obviamente, ¿no?, las instalaciones se transformaron, donde es muy famoso, ¿cómo se llama el Festival de Viña del Mar? El Festival de Viña del Mar. Entonces aquí está el edificio precisamente donde se llevan a cabo estos eventos. Digo, aquí me llevó el taxista, yo la verdad no estaba interesado en ver el lugar donde canta Luis Miguel, pero bueno. Pero este es un lugar muy interesante porque si se fijan es un teatro al aire libre. Creo que esa es la parte destacable, es una parte destacable de las características climáticas y de la época del año, porque ellos no tienen el año como nosotros, o sea, ellos sí tienen muy claro sus estaciones marcadas. ¿Cómo se pueden atrever a hacer? Imagínense, venden todos los boletos en Viña y resulta que llueve. Ni el artista ni la gente va a decir a mí que me importa, pues que cante aunque llueva. Pero ellos, este espacio tan importante, porque es en realidad lo que le da nombre a Viña, porque finalmente está toda la playa y todos estos grandes desarrollos residenciales y turísticos, finalmente la parte que le da nombre es justamente esto, ¿no? Por eso los taxistas te llevan a conocerlo, porque nadie puede ir a Viña sin conocer dónde se hace el evento, ¿no? Y aquí nosotros vemos que el evento se la juegan, es un evento al aire libre. Todos los años ha sido al aire libre, fíjense lo interesante que es. Otro de los clichés, ¿no?, de Chile, la isla de Pascua, ¿no?, que fue adherida precisamente para que, pues, así casi como de préstamo se da a las naciones, porque es el país que es más cercano. No más rápidamente para ver este mito, en realidad las cabezas es lo que más reconocemos, ¿no?, pero finalmente 2/3 partes de la estructura está enterrada, precisamente por los cambios que ha tenido la isla. Entonces en realidad son esculturas gigantescas, algunas llegan a medir hasta 18 metros de alto. Pero bueno, aquí lo interesante también es cómo encontramos arquitectura en lugares que aparentemente son inhóspitos. Ustedes saben que esta es la isla más isla que existe en el mundo, totalmente en el centro del Pacífico.
Es uno de los lugares en los que se puede acceder muy fácilmente porque tiene una de las pistas de aeropuerto mucho más bien estructuradas, porque fue hecha para que aquí aterrizara el Concorde en el momento en que estuvo de moda darle la vuelta al mundo. Y es una pista también que es utilizada para casos de emergencia, en cuando las naves Columbia o los vuelos espaciales puedan tener un lugar donde aterrizar, ¿no?, en caso de emergencia. Pero bueno, este es el tipo de estructuras tradicionales de la isla, ¿no? Prácticamente juegan con una utilización técnica del material que existe en el lugar, la piedra, sin ninguna argamasa, todo está unido, está sobrepuesto prácticamente con lajas, en el que pues es un refugio que sirve para en el momento en que hay tormenta o cuando hay viento, porque en realidad todas las actividades se realizan en el exterior. Esto nos lleva a la arquitectura actual, donde prácticamente sus referentes son este tipo de estructuras y el diseño naval. Entonces, vemos, ¿no?, que lo que son mástiles, las quillas, etcétera, son manejadas precisamente en el tipo de arquitectura contemporánea que se está desarrollando en esta parte de la isla. Eso fue un dato curioso nomás de Chile, ¿eh? Por favor. Los micrófonos están para el que alce la mano. Me gustaría preguntarle a la chica que estuvo en Chile lo siguiente. Mira, yo estuve allá hace unos 22 años y lo que más me impresionó fue que como yo fui a participar en una bienal exactamente en el Museo de Bellas Artes, todos los recorridos que hacíamos era una ciudad muy limpia, todos los prados perfectamente, no había una colilla de cigarro en el piso, no había un chicle tirado. Y en las paradas de camión estaba toda la gente, así estuvieran pegados como si estuvieran dentro de una envoltura, porque no podían pisar, o sea, ellos tenían una cultura cívica muy impresionante. Y yo ya me iba porque pues nunca atravesé el río Mapocho, pero tuve la oportunidad de conocer al arquitecto Magner, que tiene uno de los mejores centros deportivos en una de las colinas de una de las montañas, y cuando subí descubrí que esta ciudad sí está partida. El río Mapocho, de un lado es rico, 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 y del otro lado es pobre, pobre, y tan pobre que no tenía ni árboles. Entonces, ahorita que estabas mostrando una de las imágenes, me di cuenta, me imagino, que todo lo que son los edificios altos son los que siguen siendo del lado bueno, ¿no? Y yo me preguntaba por lo siguiente, han traído ustedes ejemplos de arquitectura moderna de la escuela donde están, pero comentaste mucho sobre la arquitectura de madera y nunca vi realmente algo que tú hubieras visto, que te hubiera gustado y lo hubieras fotografiado y lo pudieras haber incluido, porque es como parte de las raíces, lo que tú decías, arquitectónicas. Y nada más era la pregunta como para saber, ahora sí que 20 años después, ¿qué ha pasado con la arquitectura popular? Porque en esta Ciudad de México las manchas de aceite están repartidas, ricos y pobres, sí, pero allá bien separaditos. Y allá también está muy marcado las zonas. En sí, en el metro también uno ve la zona que es de bajos recursos y la zona que es de altos recursos. Y también lo que nos estaba comentando la maestra de urbanismo en una clase que tomé ahí, es que si uno lo viera en vista de helicóptero, puede ver que la zona de altos recursos tiene muchas áreas verdes y árboles y todo eso, pero en bajos recursos totalmente está seco, o sea, no tiene buen tratamiento de estas áreas. Entonces, sí están muy marcadas las calles ahí. En sí, cuando tú estás conociendo a las personas, lo primero que te preguntan es ¿en qué escuela vas? Porque las escuelas también o sea, marcan según tu oportunidad para pagar, porque otra cosa que también me causó intriga es que la educación ahí no es pública, o sea, tú la pagas. Y lo primero es dónde vives, en qué escuela vas y todo, o sea, ya según tú dices, no, pues yo vivo en el barrio Providencia, que es uno de los altos, ya, claro, ya, como que te empiezan a dar un trato diferente, a que dices, vivo en el barrio Los Pajaritos, que es una zona también, y sí, la arquitectura cambia totalmente, ahí empiezas a ver las personas que viven pues en casas que ya no tienen además espacios y todo eso. Y la madera, pues sí, las fotos me faltaron, o sea,
una fotografía. En sí las casas por fuera, tú las ves y dices, bueno, pues son típicamente de concreto, ¿no? Pero ya cuando uno ingresa es cuando se empieza a ver que es de madera. En sí mi compañera decía, no, pues, o sea, es que ella se quedó en uno de los departamentos actuales, entonces esos son de concreto. Y cuando entró a la casa, que era la residencia de estudiantes, que esa es de las más antiguas, o sea, rechinaba y todo, pero pues era de las más antiguas, dijo, pues es que yo pensé que era de concreto totalmente, y no, o sea, era de madera, ya, y se las debo las fotos. Discúlpenme. Yo quisiera también, si me das, abonando al comentario de la maestra, este efecto de segregación social a nivel urbano, ¿no? Donde la traza básicamente te divide la ciudad entre pobres y ricos, que yo no tengo la oportunidad de conocer Santiago, pero sí tengo la oportunidad de conocer la Ciudad de México, ¿no? Y en la Ciudad de México pasa algo parecido, ¿no? Donde finalmente la ciudad está dividida casi en un eje donde el oriente es un poco de los pobres y el poniente es de los ricos, o en el caso también el norte es de la industria, el sur es de las zonas desarrolladas. En algún momento, alguna vez mi papá decía que el fenómeno en el hemisferio sur se replicaba pero en sentido inverso, y hace rato que hablaban de la boca, y esto tiene que ver con las condiciones climáticas, por supuesto, con las cuestiones donde se favorece el asoleamiento, por los vientos dominantes, en fin, todas estas características. Y lo que en el hemisferio norte sucede, en el hemisferio sur sucede en sentido contrario. En la boca, por ejemplo, está ubicada en la zona sur, en lo que en estricto sentido podría ser una zona rica para nosotros los del hemisferio norte. Inclusive hay tangos, ¿no? Y lo replicaban, hay un tango que se llama Sur, ¿no? Sur, Paredón y Después, y que habla de la pobreza de los barrios sureños de Buenos Aires, y que supongo que pasa algo parecido en Santiago, ¿no? Sin tener esta referencia, pero supongo que está asociada a esta cuestión geográfica y climática, ¿no? Está en armonía. O sea, por ejemplo, lo que me pasó en Cali es que casi todos los edificios son como, o sea, son diferentes, pero usan los mismos elementos arquitectónicos, lo que hace que, o sea, la ciudad se vea como muy tranquila, no que sea un collage. Los edificios tienen alturas similares, tienen espacios similares. Algo que también noté mucho es el uso de los patios. Por ejemplo, este es el Centro Cultural de Cali, que bueno, en este espacio lo que pueden notar, que me pareció muy interesante, bueno, tengo que aclarar que Cali es una ciudad muy, muy caliente. Y por lo que yo me di cuenta es que precisamente como el sol da muy duro, manejan mucho las alturas altas, abren muchos patios interiores, también usan mucho la vegetación para crear microclimas. Y bueno, como se ve en este edificio, o sea, con estos vanos que son grandes, pero como que a la vez el edificio es muy cerrado, hace que el interior del edificio sea demasiado fresco, comparado a que si te sales. Y bueno, esta es una toma que es desde un como puente del edificio. El edificio ocupa casi toda la manzana. Pero bueno, en este edificio está una biblioteca, está la hemeroteca, está una exposición bueno, de un área de exposiciones temporales. Y también algo que me gustó mucho de Cali es que últimamente han estado como promoviendo mucho que las personas lean, y de hecho en este espacio tiene una biblioteca pública que es infantil, que también hacen muchas actividades como para atraer a los niños y fomentar la lectura. De hecho en ese espacio creo que también está como el museo no me acuerdo, pero es como de películas viejas y viene de la historia de Cali, desde que inició la ciudad hasta la actualidad y por qué ha sido así. Este es la iglesia de la Merced. Bueno, también tengo que aclarar que Cali es una ciudad muy pequeña, comparada al Distrito Federal, obviamente. Tiene dos centros históricos. El centro fundacional, que es donde pues inició la ciudad, pero no hay nada, o sea, solamente hay iglesia y casas, y está el centro histórico donde están los edificios de gobierno, y esta iglesia está muy cerca del centro, pues el centro histórico cívico. Y bueno, algo muy importante de esta parte es que los colombianos sí aprecian su arquitectura
bueno, ajá, su arquitectura de ese estilo, su patrimonial, ajá. Y lo que muchas veces hacen en los edificios es conservar las fachadas y tratar de intervenir el interior de la forma pues, menos agresiva pues, para no perder como el carácter original de esa parte. Por ejemplo, de Cali, a mí la ciudad no me pareció realmente como que tan llamativa, igual y porque sus edificios son muy similares. O sea, es como muy tranquilo, la verdad, pero yo esperaba como algo más. Por ejemplo, Medellín me pareció una ciudad increíble porque tiene muchísimas cosas. Y bueno, dentro de este museo conservan como la tipología de las casas que usaban en ese entonces, que son estructuras de madera, tienen pórticos, tienen jardines, bueno, patios interiores precisamente para lo de la ventilación. Y bueno, esa es una imagen donde se ve, o sea, se entiende cómo funcionaban las casas antiguas. Sí. Este es un barrio, el barrio fundacional que se llama San Antonio. Esta me parece que es es la primera iglesia, está en una loma, tiene una vista, la verdad, muy bonita de la ciudad. Y puedes notar, esta fue la primera iglesia y lo que nota mucho en estas iglesias es que solamente tienen como una torre. Yo sí tuve la oportunidad también de ir a Cali, yo fui de turista completamente, pero lo que es padre es que todas son como pequeñas, toda esa zona, toda la ciudad está como en montañas y va subiendo y bajando. No tiene la fortuna de tener un tranvía, todo es en coche o a pie, pero tiene está como 360, puedes como ver toda la ciudad y ves como las ciudades allá todas están adentro de las montañas, de las cordilleras. Entonces toda la altura que ves es como no puede representar la altura que tiene la cordillera de los Andes, o en este caso la cordillera occidental. Entonces la ves como una gran raya de casitas y ves cómo saltan las montañas. Entonces es muy padre la vista de esta zona y también lo que yo pude notar es que la gente tiene que subir y caminar mucho. O sea, la gente es muy activa, pero sí tienen, como estas zonas de calor, tienen sus horarios. Entonces de la hora de la comida, que es a las 12 hasta las 4, no hay actividad de vida. De hecho, esta es la vista que se tiene desde el patio, desde la plaza que está frente a la iglesia, que San Antonio es donde están todas esas casitas con teja de barro, que es el barrio fundacional. Y el centro histórico se encuentra, se encuentra más a la izquierda. Ajá, es por ahí. Es que, de hecho, hay una capa de edificios nuevos que ya está como envolviendo la otra parte, el centro histórico de la ciudad. Pero bueno, aún así como que siguen conservando. San Antonio está súper conservado. De hecho, más adelante les voy a hablar de un proyecto de una casa que está ahí, que es contemporánea, pero se integra bastante bien en el contexto. Otra cosa que me gustó, ¿perdón? No es más adelante. Sí, otra cosa que me pareció bastante interesante de Cali es que manejan mucho la renovación urbana. En este caso, este es un centro comercial que se llama Chipichape y antiguamente era una estación de tren, pero pues dejaron de utilizar el tren y entonces quedó la estación y las bodegas abandonadas y después la intervinieron, metieron oficinas, hicieron un centro comercial. Después le integraron una parte que es un hotel, pero bueno, la parte del hotel ya es nueva, no se integra, o sea, eso ya es algo como punto y aparte, pero está dentro del espacio. Y, si quieres. Y, no, bueno, regresale. Perdón. Algo que también es muy llamativo de los centros comerciales, que son muy diferentes a los de la ciudad, bueno, de otras ciudades que he conocido, porque como en esta ciudad hace mucho calor y pues el clima es muy tropical, se presta bastante bien a que los centros comerciales sean demasiado abiertos. O sea, tú vas como de un lado al otro y hay andadores cubiertos y hay otros espacios abiertos donde hay hay fuentes, espejos de agua y jardines, hay muchísima vegetación. O sea, la verdad un centro comercial allá es como muy bonito y es muy agradable, o sea, si no vas a comprar nada, es como muy agradable ir a pasear. Y, o sea, no, regresando aquí, yo hago lo mismo en los centros comerciales de aquí, ya los veo muy simples, como que son aburridos y no son tan agradables ya.
Es el Palacio Municipal, está justamente en el centro de la ciudad, que bueno, igual se ve que tiene mucha influencia francesa. Es creo que de los edificios que se ven como más conservados. Bueno, hay 4 edificios que se ven bastante conservados ahí en esa plaza. Enfrente hay una plaza que la verdad se me olvida mucho su nombre, es como la plaza de Caicedo. Y bueno, es muy característico porque es una plaza grande, pero tiene muchas palmeras. Y entonces es como una plaza, pues me pareció fuera de lo común, porque igual adaptaron como el tipo de vegetación que se da en ese lugar y pues no sé, me parece bastante agradable. Bueno, yo estuve en la Universidad de San Buenaventura de Cali, es una escuela franciscana. Originalmente la escuela eran únicamente unos conventos, pero después llegaron los franciscanos, bueno, fundaron bueno, la sede original no está ahí, pero después llegaron aquí y pues también intervinieron los lugares. Este es el edificio de la biblioteca. Este sí es un edificio completamente nuevo. Pues es como, igual yo siento que es la reinterpretación de los pórticos, porque lo mismo, tiene como una doble fachada, la parte que se ve ahí claramente, y más adentro tiene otra fachada que es de cristal, y obviamente no es solo de cristal, pero gracias a esto igual permite que el espacio en el interior no sea tan, bueno, más bien sea fresco y no tengan que usar tanto sistemas como de aire acondicionado. Bueno, la zona en la que está esta universidad es como una zona residencial. A mí se me figura mucho a Paseo del Pedregal, pero versión campestre, porque es una zona nueva, apenas la están haciendo, pero como que, o sea, como hay muchísima vegetación allá, están respetando eso. Y pues como se ve, o sea, simplemente en esa foto se nota toda la vegetación que tiene lugar. Por ejemplo, es un estanque artificial que ellos hicieron, porque pues se supone que están como muy en contacto con la naturaleza y de hecho tienen peces, tortugas, patos, gansos y andan en toda la universidad. A la ciudad le cruzan 2 o 3 ríos. Son más, creo que son 5 ríos. No sé la verdad, Ajá. pero digamos que el río Cali, que es como el que atraviesa toda la ciudad, como que todo lo intervienen a su alrededor y tienen como esa cultura del agua, de tener como siempre estar en contacto con ella y cómo hacer que la gente también lo habite, o sea, cómo relacionarse una con otra. Ajá, y bueno, ahorita que mencionaste lo del río Cali, la ciudad originalmente empezó a crecer, o sea, como de norte a sur, porque del lado poniente está la cordillera y del lado occidente está el río. O sea, la parte como más importante de la ciudad se desarrolla a lo largo de esos dos, paralelamente. Y bueno, algo que me parece curioso es que conforme te vas acercando más a la cordillera y pasando el río, es una zona popular que de hecho es medio peligrosa, pero o sea, en general si tú no te metes a esos lugares, como que Cali sí se ve muy uniforme, no se ve tanto la diferencia de clases sociales. O sea, sí se alcanza a ver, pero no está tan marcada como aquí, como que allá se va degradando de cierto modo. Esta es una foto de los interiores de la universidad. Es un edificio, bueno, las 3 fotos, la superior izquierda, derecha y la inferior izquierda, son los edificios intervenidos que antes eran los claustros. Como pueden ver igual, pues sí se ven como de universidad. La verdad, eran un poco, en las fotos se ven mejores, pero algo que me llamó la atención es el calado que tienen todos los salones que permiten la ventilación cruzada. Ese edificio es un poco más caliente porque no es como los demás que tienen ese tipo de pórticos. Y bueno, la foto inferior derecha es el interior de uno de los edificios nuevos, que como pueden ver tiene también ese espacio para que o sea, tenga como el pórtico y no les dé nunca la luz bueno, el rayo del sol directo. Esta es la universidad, la Universidad del Valle de Cauca. Es una universidad pública, pues la verdad me pareció un poco interesante, no sé si me termina de convencer, pero esa es la Facultad de Arte y Diseño. Me pareció muy llamativa porque tiene como o sea, los elementos muy expuestos, son tabiques expuestos, tienen material pues de acero. Igual, no sé, bueno, esa de la universidad, los edificios que como que más me llamaron la atención es este y el de la siguiente imagen que es la Biblioteca Central igual. Es un edificio enorme.
En la foto de hecho no se ve bueno, igual y sí se ve impresionante, pero en vivo se ve más. Pero bueno, aquí lo que me interesó es que la universidad es muy grande, igual tiene muchos espacios verdes, pero enfrente tiene una gran plaza que me parece que dialoga con el edificio, porque si no estuviera esa gran plaza, como que el edificio se vería muy encerrado por la vegetación y como que estarían, o sea, siento que sería como lucha entre vegetación y el edificio que es masivo. Este es uno de los corredores de la Facultad de Arte, que parece un poco que están como abandonados, pero también me di cuenta que es como parte de la vida de la universidad, porque llegan los estudiantes, intervienen como ellos quieren, como que se apropian del lugar, igual y no siempre se apropian de la forma adecuada, pero en algunos espacios hacían como, pues no sé, su forma de expresión, que la verdad eran bastante llamativos. No encontré las fotos, no las metí, pero bueno, el lugar hay unas partes que están muy intervenidas por los alumnos. ¿Y tú crees que eso pasa en la facultad? ¿En esta facultad? En esta facultad, porque nos enseñaste primero la escuela donde estudiaste con los franciscanos. Luego nos enseñaste esta y ahora de pronto, pues yo te pregunto, ¿aquí en la facultad pasa eso? Pues me parece que en el taller 1 los estudiantes hicieron como un mural. Pues bueno, yo me percaté que mucha gente se molestaba porque pues estaban poniendo algo ajeno a la facultad, pero, o sea, igual no me termina de convencer, pero yo siento que es como algo que seguramente en el futuro lo van a valorar y lo van a querer cuidar. Y pues creo que es como lo único que han hecho en la facultad, porque… Es que hablas como de una permeabilidad, y entonces yo pregunto si habrá permeabilidad aquí en la facultad. Esta es ya otra imagen de otro lado. Ah, bueno, sí, más o menos en el centro, bueno, es que la ciudad de Cali es muy extraña. El centro histórico está muy al norte, o sea, realmente en el centro geográfico no es ya de hecho ya empieza la zona sur. Y bueno, ese está más o menos en el centro geográfico de Cali. Es un conjunto que, de hecho apenas lo están haciendo. Se llama el proyecto La Manzana del Saber. Es una manzana muy grande que todavía tiene casas, el gobierno está comprando las casas y actualmente hay una biblioteca, hay un museo similar al Papalote Museo del Niño, pero es pequeño. Y bueno, esta es una foto de la terraza de la biblioteca, que todavía está en proceso el proyecto y pues me pareció interesante porque, o sea, como les decía, ahorita Colombia como que está haciendo muchas bibliotecas y espacios públicos para que la gente se eduque. ¿Cómo? ¿Qué destino tiene este espacio? Ah, pues se supone que como es la terraza de la biblioteca, tú puedes salir de la biblioteca, solamente que como todavía no la terminan, no sé si por eso la gente aún no la ocupa o… Porque realmente actualmente, bueno, cuando yo fui nadie la ocupaba, solamente pues nosotros que fuimos los estudiantes a visitarla, pero no estoy seguro si porque todavía no terminan bien de cerrar esa parte. De hecho, como ven al extremo derecho hay una reja que, o sea, todavía no terminan de solucionar bien eso porque está al nivel de la calle, se eleva esta terraza, pero creo que se metían y entonces por eso la cerraron, pero aún hay forma de que las personas salgan y se metan y creo que por eso, no sé, creo que aún no les permiten sacar libros a ese espacio precisamente porque no solucionan eso. Bueno, también tuve la oportunidad de asistir al Taller Internacional de Cartagena, pues no sé si ya conozcan un poco de Cartagena o hayan escuchado hablar. Sí, es de las pocas, más bien es de las únicas ciudades que se mantiene casi amurallada por completo. Son 12 kilómetros amurallados, aunque la ciudad tenía como 16. Y es como de las ciudades más típicas y que tiene Colombia. Ahorita tuvo una gran restauración como a finales de los 90 hasta ahora, porque fue comprada la mayoría por extranjeros. O sea, la ciudad está hecha casi todo de hoteles, restaurantes y tiendas, aunque sí, como la parte habitada se encuentra por fuera de la ciudad. Está fuera de la ciudad, está en… ¿Qué es Boca Grande? Ah, bueno, es que está Sí. igual la ciudad histórica, que es la ciudad amurallada,
pero hay dos áreas de la ciudad amurallada. La original, que es la primera etapa que se construyó, que es la mejor conservada y la más turística, donde casi todos los dueños son extranjeros. Y luego está la otra zona que es parte de la ciudad amurallada, pero ya es como la extensión, donde también siguen habiendo muchos edificios históricos, pero en esa parte ya hay edificios más nuevos, que igual, o sea, rompen ya un poco con el contexto, pero también hay barrios que son un poco peligrosos. Y la parte que dice mi compañera es otra, pues es como, yo lo veo como otra ciudad, porque, o sea, está muy cerca, pero está como muy separado de esta parte de Cartagena. De hecho, caminando, como que no es buena idea ir porque es como solamente es como para autos y transporte público, no hay como malecón ni nada. Y llegas y son puros edificios nuevos. O sea, de hecho, se parece como, a mí se me figura un poco como a Cancún, pero feos en edificios. Y no sé, como también algunos de Puerto Madero, o sea, son como, pues edificios que pueden haber en cualquier otro lugar. Esta es el acceso principal de la muralla, de la parte original, que es una que decidieron conservar. Del lado de afuera hay un puerto que es el único puerto que funciona en Cartagena, es el más importante porque no se puede hacer de otra forma, o sea, para traer mercancía por, no sé, las condiciones físicas del lugar, que no lo permiten. Solamente es del lado interior, o sea, para llegar a ese puerto tienes que rodear muchísimo la bahía y todo. Y bueno, aquí algo que se me hizo llamativo es que cuando tú pasas esta muralla, este es el interior, te recibe una plaza. O sea, la verdad la plaza creo que tiene más potencial porque es muy árida. O sea, es bonita, pero tú estando ahí prefieres no quedarte en el lugar porque hace más calor que en Cali aún. Sí, de hecho, pasando… No, solamente es una… La torre del reloj, que es como donde te da como el inicio de la ciudad y es como el principio, pero no tiene ningún uso extra. O sea, es bonita. Bueno, abajo en los arcos la gente se apropió igual del lugar y los vendedores venden cosas típicas. Y pues ya, o sea, cuando tú llegas del exterior, tú pasas por ahí y es forzoso que pases por el espacio de cosas típicas. Y también pasando, o sea, viendo de frente, no agregué la imagen, igual te reciben, creo que sí hay muchos edificios que tienen como influencia europea y pues lo mismo, hay muchísimos balcones. Lo que estuvimos viendo en Cartagena es que las calles son como, o sea, si es la manzana y la hiciéramos como en maqueta volumétrica, serían como cajas. O sea, las calles son como líneas que atraviesan y solamente les agregan balcones. Más adelante se van a ver unas fotos así. Sobre esta plaza yo tengo una duda, o sea, ahí se ve árida, digo, no se ve una actividad tal vez por el horario, Ajá. pero ¿qué pasa más tarde? Sí, cierto. Porque en la creo noche, que es una plaza que en la vive noche esa mucho, plaza hasta el fondo se llena, como hay muchos bares, la gente, de hecho todos los extranjeros van caminando hacia allí. A mí se me hace muy gracioso salir de la calle y ver todas las personas como zombies hacia el mismo punto, que es justamente hay una plaza más hacia allá, pero o sea, esas dos plazas se conectan y todo, o sea, esa plaza se llena de vida en la noche. Y otra pregunta, ¿qué semejanza, por ejemplo, Cartagena es una ciudad amurallada, ¿no? Sí. Tiene su puerta del mar y su puerta de tierra. ¿Qué similitud tiene con otras ciudades amuralladas en México, por ejemplo? O sea, hay un ejemplo muy claro, no sé. Las similares sería Campeche. Campeche, ¿sí? exactamente. Que tiene igual como, bueno, la única puerta que queda como grande, intacta, es la que da hacia el mar. Tenemos como todos los recorridos que la gente puede caminar sobre la muralla, como si fuera los del ejército que protegían, y están las dos murallas, la que protege como las casas y digamos que la sobremuralla que sería como donde era como el tránsito de mercancía, que es donde empieza la otra ciudad, que es en este caso el poblado de Getsemaní. Entonces digamos que toda la habitabilidad de esta ciudad está alrededor de ello, o sea, uno se ubica con ella, uno puede caminar, si quieres llegar a un lugar más rápido, la puedes subir y bajarte en las puertas para lograr llegar a la zona que tú quieres, y también por la altura puedes ubicarte por las iglesias, tiene muchísimas. Entonces puedes ubicarte y como que cada una tiene un color diferente, una tipología diferente, y de esta forma puedes como habitar la ciudad sobre ella. Entonces es como algo bonito que tal vez en Campeche
es una sección muy corta, pero es de la misma forma, o sea, uno se sube a ella para poder admirar la ciudad y saber dónde te encuentras. Bueno, aquí es lo que les decía de las calles. Si le pudieran quitar los balcones, realmente las fachadas serían bastante lisas, porque, o sea, incluso los marcos y los vanos son de madera muy sencillos. Y bueno, eso es algo, este tipo de balcones es algo muy característico de Cartagena, porque en otras partes o sea, en otros pueblitos de Colombia también los hay, pero no hay tantos como aquí. O sea, para mí esa fue como la ciudad de los balcones de madera. Y pues lo que les decía de los balcones, las casas también hay, bueno, conservan en el centro histórico de Cartagena muy bien lo de su perfil urbano. No puedes construir cualquier tipo de edificio, también debes respetar la altura. Por ejemplo, en el centro donde están los edificios de gobierno, son edificios como de 3 a 4 niveles, pero conforme se van, igual como que se va disolviendo todo, conforme te vas alejando de ese lugar, los edificios van bajando de altura, o sea, pero siempre son no más de 4 niveles y pues hay de un nivel, pero igual como que compensa la altura, porque pues no sé si el de 2 niveles mide 7 metros, la casa que puede estar a un lado de un solo nivel mide 5 metros, igual como para no perder ese perfil que se va haciendo con las alturas de los edificios. Eso es lo que les decía de los edificios altos. El edificio de la derecha es un teatro y el edificio rosa que está más atrás tiene un nivel más, pero si se fijan, como que la continuidad de la parte superior es muy similar. No es como el escalón. Y lo mismo pasa con los edificios que están enfrente, son de 2 niveles y parece que no hay tanta diferencia con el edificio de enfrente y los otros 2 que son de 3 niveles. Esto hace que cambie totalmente el tipo arquitectónico que se está, o sea, no buscaron una continuidad entre un edificio y otro, ¿verdad? Pues me parece que lo intentaron hacer, pero únicamente con la parte más alta de los edificios, pero en los balcones sí no hay como un orden, ni en los entrepisos, porque incluso me pasó que vi algunos edificios que de un lado estaban en una esquina y del lado de una calle se veía que era de 2 niveles, pero le dabas la vuelta y habían 3 niveles. Y entonces uno decía como, ¿y qué pasa? ¿Por qué, o sea, en qué momento se fue de 3 niveles y sigue siendo del mismo nivel? Pero tuvimos la oportunidad de meternos y bueno, creo que eso más bien fue una solución no muy buena, pero tú te metes y puede que de un lado sí corresponda los entrepisos con el nivel de pisos que se ve, pero del otro realmente te queda una ventana, la losa te puede quedar aquí y la ventana está interrumpida por la losa. O sea, es algo muy curioso que me pareció, pero no sé. Sí. Bueno, esto es una parte de la muralla la que da hacia el mar. Me pareció muy interesante porque siento que enmarcan mucho como el mar, el color. Porque, o sea, si te subes, sí se ve bonito, pero como que, o sea, yo siento que valoré más el color del mar. Como que te da una ventana. Viéndoles de ahí, como que te enmarca. Y la parte de arriba te lo deja todo libre y pues sí se ve agradable, pero a mí, no sé, me gustó más verlo desde este punto, como que enmarca y hace el contraste de, pues, o sea, de todo. Ajá, y algo también que me pareció muy interesante de Cartagena es que como en esa parte no, el suelo, bueno, en la tierra no, en el lugar no hay rocas, lo que hicieron las personas que llegaron fue retirar restos de corales, de hecho se llama roca coralina, de toda la roca que se ve es ese material, lo retiraron del mar y con eso empezaron a construir los edificios. ¿No es de origen madrepórico? O sea, se forma con cal de los animalitos que hay en el mar, como pasa con la península de Yucatán, que tiene un suelo de origen animal, es madrepórico, es calizo, y por eso en Mérida existen también los cenotes, porque se destruye con el paso del agua, se va corroyendo el aspecto que tiene es como la creación de unas grandes cuevas y los cenotes que se forman también por ese origen calcáreo, ¿no?
Yo creo que aquí hay un origen marino, es de origen marino esa roca, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, sí, de hecho lo que nos explicaron de la historia de Cartagena es que los que llegaron a pues, habitar el espacio se metían al mar y retiraban, porque está lleno de rocas. Y bueno, antes habían muchos corales, ahorita ya están desapareciendo, pero sí retiraban muchos de los que ya estaban como, pues ya no estaban vivos y los usaban para sus ¿Y edificios. sabes qué propósito tiene esa sucesión de arquitos que permiten pasar la vista? ¿Para qué hicieron esto? Bueno, son tú puedes caminar por toda la parte de arriba de la muralla, pero, o sea, para las personas que la habitan, estando a esa altura, tú puedes ver, y estando afuera no puedes entrar porque, o sea, este es un nivel y fuera de la muralla baja mucho el nivel, y entonces, o sea, como era para proteger la ciudad, de afuera hacia adentro no se podía entrar, pero también era como para no encerrar la ciudad y que, o sea, se negara completamente al exterior que hay. Bueno, me pareció dos ejemplos interesantes de la ciudad. Son edificios nuevos que permitieron… bueno, me faltó mencionar que la ciudad de Cartagena es declarado Patrimonio de la Humanidad, así que no permiten construir cualquier tipo de edificios. Lo que, bueno, o sea, igual y no lo manejaron de la forma más adecuada, pero el edificio que está a la derecha… O sea, bueno, tomando lo positivo, digamos que no fue un edificio que fuera como protagónico. O sea, de alguna forma intentó como, yo siento que retomar como lo de los balcones, igual y no lo logró muy bien, pero, o sea, no es tan llamativo como los edificios que están fuera de la muralla, que rompen completamente con el contexto. Simplemente, si tú lo ves de rápido, pues no te llama la atención, pero ya si lo ves de cerca igual y no… Pues no es como lo mejor. Y el edificio que está a la izquierda es una casa que hizo Rogelio Salmona a Gabriel García Márquez. Igual, el concepto que… Sí que es a la que sí. No, bueno. Lo que hicieron en esa casa era… O sea, Rogelio dijo que, pues sí, las calles eran como muy lineales. De hecho, ahí se ve como el paramento que es continuo. Y lo que él hizo en el interior fue hacer muchas terrazas, muchos patios que están a desniveles y muchos jardines. De hecho, de afuera casi no se percibe eso, que era la intención que tenía Rogelio, como pues integrarse de alguna forma, pero proponer algo muy diferente por dentro. Y es lo que él hizo en esa casa. No tengo fotos del interior, pero nos mostraron en el taller fotos y tú ves las fotos del interior de la casa y no tiene nada que ver con el exterior, pero por fuera sí respetan el contexto. Esta es la catedral de Cartagena. Lo que decía mi compañera, como tienen muy bien el perfil, o sea, lo tienen muy bien conservado. Los edificios que más resaltan de Cartagena es la catedral. Hay una iglesia. De San Antonio Clavé. Ajá. Y la de San Agustín son como las que representan y están como en cada punto de la ciudad donde están las entradas de digamos que de la ciudad moderna hacia el interior. Entonces como que te puedes guiar sobre ellas para llegar a cada punto. Ajá, como los edificios en Cartagena no son muy altos, es muy fácil orientarte estando en cualquier punto. O sea, simplemente buscas alguna cúpula y con eso ya te orientas perfectamente. Es un estilo arquitectónico como colonial, ¿verdad? Sí, de hecho tiene como una mezcla muy extraña, porque si se fijan como la fachada, la principal, bueno, la amarilla, es como de un estilo, y luego la torre, incluso yo siento que hay como tres diferentes ahí. Un cambio en el estilo arquitectónico. Sí, pero completamente diferente. Perdón. Hay una paleta cromática que se le sugiere precisamente a la restauración o recuperación de las… Sí, casi siempre manejan colores pasteles. Bueno, originalmente Cartagena era color blanco, pero no sé en qué momento decidieron que era más dinámico si pintaban las casas de colores. Y actualmente, de hecho en Colombia reconocen Cartagena como una ciudad de muchos colores, pero bueno, los colores que usan son colores pastel. Fue al contrario de lo que sucedió aquí, ¿no? Porque Tasco era de colores, pero alguien decidió que blanco se veía como pueblito español, ¿verdad? Sí.
Y bueno, esta es una imagen de un balcón, no sé, me pareció muy llamativo ese balcón, porque lo mismo, hacen como el contraste de colores. Y, bueno, también algo que me gustó mucho de Cartagena, que como es muy árido, las calles son muy angostas, para que el viento circule y pues los edificios no permitan tanto la entrada del sol directamente. Y también algo que hacen para refrescar y cubrir todo es, usan plantas y árboles que se pegan a los muros, y entonces en algunas partes de la ciudad tú ves puros muros verdes, y pues incluso cuando te metes a esas calles el ambiente se siente mucho más fresco. Lo mismo, manejan el microclima. Pues bueno, esta es otra imagen donde se ven los balcones, se ve la catedral, igual y no está tan lejos, pero pues es como una referencia, y estando en puntos más lejanos, como que se logra apreciar mejor la cúpula de la catedral. En la parte de atrás se alcanza a ver igual otra iglesia. Ese es San Antonio Clavé. Ese es San Antonio en Clavé, y lo que vemos enfrente es la Plaza de Armas, que también era como la plaza de comercio. Ahí era donde vendían a los esclavos que venían de África. Entonces es como un punto emblemático porque te cuentan como toda la historia, y están donde estaban las cadenas y todas esas cosas raras. Y ahora es como la plaza que tiene a todos los bancos, y enfrente, digamos que donde nosotros estaríamos, está como, pues es llamativo, está la tienda, es como la calle de los dulces. Entonces todo en la parte de abajo de unos pórticos venden como los dulces típicos de la zona. Entonces solamente en las noches los puedes ver, que es algo muy bonito de la zona. Sí, pero es que no está nada. A ver, ¿no están las fotos de diseño industrial? Bueno, ¿puedo agregar algo sobre el transporte público? Bueno, no tengo imágenes, es que también fui a Medellín y a Bogotá, y el transporte público… Sí, las envió por correo, yo las vi. Okay, bueno, el transporte público en Colombia me parece bastante complejo, pero bueno, o sea, les hacen falta meter más autobuses, pero siento que, porque no se dan abasto, pero si se dieran abasto me parece muy bueno. Es un sistema que es como, o sea, es muy parecido al Metrobús, pero funciona como el metro, que tiene varias líneas, y es como un híbrido entre metro, Metrobús y los autobuses normales que van en todas calles que tienen diferentes rutas. No, pero aún así ellos tienen problemas porque no tienen suficientes autobuses. Y pues no sé, bueno, yo no he viajado mucho en transporte público, pero una amiga que viaja a diario me decía que a veces en Cali se ponía igual o peor que en la Ciudad de México. Sí, pero porque no se dan abasto, y como ese sistema es nuevo, pues todavía no se terminan de equipar muy bien. No, y además quitaron mucho, sobre todo del servicio público como de camiones, y dejaron como en las avenidas grandes solamente pasa el Transmilenio. Entonces digamos que a horas pico, o sea, cuando termina la hora de comida o terminan clases, que es como a las 5 de la tarde, se llenan como si fuera Pino Suárez, o sea, es horrible. Y además es, bueno, para cuando llegas como primera vez es muy complejo, tienes que adaptarte a qué letra, qué número y qué puerta. Bueno, porque todas están en el mismo andén, que allá les llaman vagones, entonces en la misma puerta pueden llegar 2 líneas. Entonces cuando llega el camión y está muy lleno, tienes que ver si se deja ver o alcanzar a ver el numerito para que no te subas al bus equivocado. Entonces tienes que adaptarte y dejar pasar, o sea, y lo único que puedo decir es que son más amables, dejan salir y después entrar, no se golpean, pero es como, te tienes que adaptar y aprender cómo moverte en la cómo ciudad. moverte y aprender qué letra es lo más importante, qué letra te lleva a tu casa. En las ciudades las dividen como por áreas. Por ejemplo, en Cali son por números, y no sé, la zona donde yo vivía era la zona sur, era la zona 1. Y entonces yo estando en cualquier parte de la ciudad, simplemente con que, no sé, bueno, los autobuses te decían como E21, quería decir que era un express, venía de la zona 2 y terminabas a la zona 1. Entonces con eso es como, o sea, eso me pareció muy bien porque tú estando en cualquier parte de la ciudad, aunque estuvieras en la zona 7, yo sabía que con que dijera un 1 me iba a llevar a la zona donde yo vivo. Y lo mismo pasa, creo que en Medellín y en Bogotá, que lo mismo está dividida por zonas. Y algo también que me pareció interesante es que la mayoría de las calles conservan una retícula perpendicular, no siempre,
y son muy ordenadas. Todas las que van de oriente a occidente son carreras y las que vienen de norte a sur son calles. ¿No están ahí estrictamente. las fotos? Bueno, depende. O sea, Las ciudades, o sea, de diseño Bogotá industrial. es la única que es completamente Está ya. reticular, o sea, es perfectamente, o sea, si tú juntas puntos como en un plano cartesiano, llegas a la calle y al punto que tú quieres. Las demás ciudades manejaron ese mismo O sea, plano, en pero no algunas- funciona En igual. Cali es más o menos funciona, pero por ejemplo en Medellín, que es una ciudad que es muy larga y está como, pues está en medio de dos montañas, entonces la ciudad tiene que ir creciendo a lo largo. Y en algunas partes precisamente como tienen una pendiente muy pronunciada, no se puede respetar esa retícula porque las calles quedarían demasiado inclinadas. Ajá, y entonces empiezan a aparecer las transversales, que son las que empiezan como a hacer diagonales sobre digamos que es como el seguimiento para subir la montaña. Entonces esas cruzan calles o carreras sin importar lo que sea, pero bueno, lo padre, eso sí me gustaba en Bogotá, es que tú te podías adaptar y encontrar cualquier cosa sobre las calles, o sea, era muy fácil ubicarte, nunca te ibas a perder en realidad. Lo único bueno, que a mí me llamaba la atención es cómo cambia mucho la geografía, todo estaba pegado a la montaña, hacia la cordillera, y digamos que todo lo que estaba pegado a la cordillera hacia el norte era la zona rica. O sea, era como la gente con mejor pues, nivel social, socioeconómico, y toda la parte sur pasa, yo creo que lo mismo que dijo esta Maripase en Santiago, Que sí. no había ni un árbol, era todo gris, no había… Sí pintan algunos sus casas de colores, pero ves todos los techos, o sea, si ves desde arriba, ves todos los techos grises. Y Bueno. Sí, gracias. Bien, vamos a tener que terminar. Yo creo que vamos a hacer una edición industrial nada más porque les vamos a entregar sus reconocimientos a María de la Paz González Sevilla. María José González Hurtado. Vas a tener que venir la próxima vez. Andrés Antonio Valdés, de la Vega. Andrés, gracias. Y Arturo Rivera García. Gracias. Bueno, les agradecemos que hayan compartido con nosotros sus experiencias y ya tuvimos una nueva experiencia. Vamos a tener que, a los invitados vamos a tener que mostrarles qué es lo que se va a mostrar para que podamos dar una secuencia más lógica. No estamos de alguna manera innovando, pero creo que la innovación nos brincamos fueron demasiado largas las presentaciones y a lo mejor yo creo que debemos escoger un ejemplo cada quien y mejor tratar de explotarlo para las próximas. Los invitamos a que vengan el próximo miércoles, que ya no se va a hacer mirando al diseño industrial y vamos a mirar al norte. Ahí vean los letreros, a ver, vamos a decidirlo bien para ver cómo podemos estructurar mejor las presentaciones. Y ustedes gracias por haber sido conejillos de Indias. Gracias.